antes de que existiera el sol, antes de que la luna supiera su nombre, antes de que la primera estrella parpadeara en la oscuridad infinita del espacio, Dios ya estaba creando. Y lo que creó primero no fue la luz. Lo que creó primero fue a ellos. El silencio antes del principio. Hay algo que la mayoría de las personas no sabe. Algo que los textos antiguos guardan como un secreto entre líneas, esperando que alguien tenga los ojos suficientemente abiertos para verlo. Cuando el libro de Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no está hablando del comienzo absoluto de todo. Está hablando del comienzo de este mundo, de esta historia, de este capítulo específico del universo. Porque antes de este principio, hubo otro. Un principio que no está escrito en letras comunes. Un principio que vive en los márgenes del libro de Job, en los susurros del libro de Enoc, en los pasajes que el lector apresurado salta sin detenerse. Un principio donde Dios, en su soledad magnífica y perfecta, no estaba solo. Él ya tenía compañía. 4 seres, 4 presencias que existían antes que la luz misma. 4 nombres que hacen temblar hasta el ser que un día se llamó la estrella de la mañana. El trono y los que lo rodean. Para entender quiénes son estos 4, hay que entender dónde están. El profeta Ezequiel los vio. Lo que describió después casi no tiene palabras en ningún idioma humano. Intentó escribirlo, y lo que quedó en el papel fue algo que parece más un sueño febril que una visión sagrada. Pero ahí está. Ezequiel capítulo 1. Léelo despacio y sentirás que algo en tu pecho se aprieta. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía bronce refulgente. Ezequiel está mirando algo que ningún ojo humano estaba diseñado para ver. Y en medio de ese fuego, en medio de ese resplandor imposible, hay 4 figuras, 4 seres vivientes. Cada uno tiene 4 caras. Cada uno tiene 4 alas. Sus pies brillan como bronce pulido. Sus alas hacen el sonido de aguas abundantes cuando se mueven. Debajo de sus alas hay manos humanas. Y donde van ellos, va una rueda. Y dentro de la rueda, otra rueda. Y en los bordes de esas ruedas, hay ojos. Cientos de ojos que nunca duermen. Esto no es poesía decorativa. Esto es un intento desesperado de un ser humano por describir algo que existe en una dimensión completamente diferente a la nuestra. Estos 4 seres tienen un nombre, los querubines. Pero no los querubines gorditos y sonrosados que aparecen en los cuadros del Renacimiento. No, esos son una distorsión humana, casi un insulto a la realidad. Los querubines verdaderos son otra cosa completamente. Son guardianes del trono. Son la arquitectura viva del poder de Dios. El primero, el guardián del fuego. Antes de que existiera la luz, Dios creó al primero. Los textos lo describen como el que está más cerca del fuego divino. No porque resista el fuego, sino porque es parte de él. Su naturaleza está construida de algo que no tiene nombre en ningún idioma que los seres humanos hayan inventado. En el libro de Ezequiel, estos seres tienen una de sus 4 caras con rostro de hombre. Pero las otras 3 revelan su verdadera naturaleza: rostro de león, rostro de buey, rostro de águila. El primero lleva el rostro del león hacia el frente, el rey de las bestias, la criatura que no necesita esconderse, la que camina sin miedo porque nada en la creación se atreve a desafiarla. Este ser guarda el lado este del trono, y hay algo en el este que es importante entender. Cuando Dios expulsó a Adán y Eva del jardín del Edén, fue en el lado este donde puso a los querubines con la espada encendida que giraba en todas direcciones. No fue casualidad, fue porque el primero de los 4 ya estaba allí. Ya llevaba siglos, antes incluso de que el tiempo existiera como concepto, parado en ese punto del espacio sagrado. Este ser no habla mucho en las Escrituras. No necesita hablar. Su presencia es suficiente. El segundo, el que sostiene el tiempo. El segundo de los 4 tiene el rostro del buey hacia el frente. Esto parece simple hasta que entiendes lo que significa. En la cultura hebrea antigua, el buey no era simplemente un animal de carga. Era el símbolo de la paciencia que no se quiebra, del trabajo que no termina, de la fuerza que no necesita demostrar nada porque ya sabe lo que puede hacer. Este ser existe desde antes de que el tiempo comenzara a correr. Y eso significa algo que nos resulta casi imposible de procesar. Este ser ha visto todo lo que va a pasar, no porque sea profeta, sino porque cuando exististe antes del tiempo, el tiempo para ti es como un libro abierto. Puedes leer la página de ayer y la de mañana con la misma facilidad. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 4, lo describe así: y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser viviente semejante a un becerro.
Juan estaba en el Espíritu cuando vio esto. Dios lo llevó directamente al trono para que pudiera decírselo a los que vendrían después, para que nosotros pudiéramos saber que hay alguien allí, que el trono no está vacío, que nunca ha estado vacío. El segundo de los 4 lleva siglos sosteniéndolo todo con la misma fuerza tranquila con la que un buey sostiene el arado, sin quejarse, sin cansarse, sin necesitar reconocimiento, solo siendo el tercero, el que ve todo. El tercero tiene el rostro del hombre. Y esto es lo más extraño de todo. En medio de seres que tienen caras de leones y águilas y bueyes, hay uno que te mira con un rostro que reconoces, con ojos que parecen entenderte, con una expresión que, si pudieras verla, te haría sentir algo que no sabrías explicar. ¿Por qué un rostro humano en un ser que existía antes de que el primer humano fuera formado del polvo? Porque Dios ya lo sabía. Dios ya sabía que iba a crear al ser humano. Ya sabía que iba a haber una historia de amor y traición y redención y gracia. Y quiso que uno de sus guardianes más antiguos llevara ese recordatorio en su propia cara. El tercero es el que ve, no en el sentido de que simplemente observa, sino en el sentido más profundo, el que comprende, el que entiende la motivación detrás del acto, el dolor detrás de la sonrisa, la fe detrás de la duda. Cuando Daniel tuvo sus visiones, cuando Pablo fue llevado al tercer cielo, cuando Juan vio el Apocalipsis, alguien los estaba mirando desde el otro lado. Alguien que ya conocía el final de cada historia antes de que comenzara. Ese alguien lleva un rostro humano en un cuerpo que nunca ha sido humano. Es la mirada de Dios que se inclina hacia lo pequeño. El cuarto, el que nunca cae. El cuarto tiene el rostro del águila. Y el águila, en toda la Escritura, tiene un significado que se repite una y otra vez con una consistencia que no puede ser accidental. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán alto con alas como las águilas. Isaías 40, versículo 31. El águila es el único ser que mira directamente al sol sin cerrar a los ojos. Es el único que asciende sin esfuerzo aparente, sin aletear furiosamente, usando corrientes de aire que los demás ni siquiera perciben. El cuarto de los guardianes del trono es el que representa la altura que nadie más puede alcanzar. Antes de que existiera el sol, este ser ya miraba en esa dirección. Antes de que hubiera corrientes de viento sobre la tierra, este ser ya sabía cómo moverse a través de ellas. Los 4, juntos, forman algo que ninguna mente humana puede contener completamente. Son como los 4 puntos cardinales del poder de Dios. Son como las 4 esquinas de un trono que no tiene fin. Son el marco viviente de una gloria que no cabe en ninguna descripción. Y luego llegó Lucifer. Aquí es donde la historia se pone interesante. Porque después de estos 4, creados antes de la luz, guardianes desde antes del principio, Dios siguió creando. Y en algún momento de esa creación anterior al tiempo, apareció otro ser, brillante, perfecto, tan bello que los demás ángeles simplemente lo miraban. El libro de Ezequiel, en el capítulo 28, lo describe con una precisión que duele leer. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Este era Lucifer, conocido también como la estrella de la mañana, el hijo de la aurora, el más bello de todos los seres que Dios había creado hasta ese momento. Y Lucifer lo sabía. Ese fue el problema. El orgullo no llegó de golpe. No fue una decisión que tomó en un segundo. Fue algo que creció lentamente en el interior de un ser que pasó demasiado tiempo mirándose a sí mismo y no suficiente tiempo mirando hacia arriba. En ti estaba la perfección de la hermosura. Ezequiel 28, versículo 12. La perfección de la hermosura. ¿Cuánto tiempo puedes ser perfecto y bello antes de empezar a creer que mereces algo más? Lucifer empezó a escuchar una voz dentro de sí mismo. Una voz que decía, ¿por qué adorar cuando podrías ser adorado? ¿Por qué servir cuando podrías reinar? Y en el libro de Isaías, capítulo 14, podemos leer lo que ese pensamiento se convirtió. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. 5 veces dijo, yo haré. 5 veces puso su voluntad por encima de la voluntad de Dios. 5 pasos hacia una caída que no tendría vuelta atrás. Pero aquí está lo que la gente no sabe. Aquí está lo que hace que esta historia sea completamente diferente a como la hemos escuchado toda la vida. Lo que Lucifer sabía. Lucifer no era ignorante. No era un ser simple que no entendía lo que estaba haciendo.
Era uno de los seres más inteligentes que Dios había creado. Tenía acceso al conocimiento del cielo. Había estado en la montaña sagrada. Se había paseado entre las piedras de fuego. Y sabía de los cuatro. No solo los conocía de nombre. Los había visto. Había estado cerca de ellos. Había sentido lo que se siente estar en la presencia de los guardianes del trono. Y aún así, decidió rebelarse. Lo que significa una de dos cosas, y ambas son igualmente aterradoras. O Lucifer pensó que podía ganar, o Lucifer sabía que no podía ganar, y eligió rebelarse de todas formas. La soberbia tiene esa capacidad. La capacidad de hacer que alguien prefiera el infierno de su propia voluntad al cielo de la voluntad ajena. La capacidad de hacer que alguien elija el fuego antes que la inclinación. Y cuando comenzó su rebelión, cuando reunió a un tercio de los ángeles del cielo y marchó hacia su imposible objetivo, los cuatro guardianes del trono no se movieron. No necesitaron moverse, porque hay algo que los textos sagrados revelan sobre estos seres que cambia completamente la forma en que entendemos la estructura del cielo. El poder que no necesita demostrar. En el libro de Apocalipsis, capítulo 4, Juan nos describe diciendo algo que parece simple pero que si lo piensas bien te paraliza. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. No cesan, día y noche, sin parar, sin descanso, sin distracción. Cada vez que Juan los miró en esa visión, lo único que hacían era esto: declarar la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque seres de ese poder, creados antes de la luz, guardianes del trono desde antes del tiempo, con 4 caras y alas que hacen el sonido del agua y ojos que todo lo ven. Porque esos seres simplemente proclaman la santidad de Dios sin cesar. Porque lo han visto todo. Han visto la rebelión de Lucifer y su caída. Han visto el diluvio y el arco iris. Han visto el fuego sobre Sodoma y Gomorra. Han visto a Abraham levantar el cuchillo sobre su hijo y la mano del ángel que lo detiene. Han visto a Moisés frente al mar abierto. Han visto a Daniel en el foso de los leones. Han visto la cruz. Han visto la tumba vacía. Y después de todo eso, de ver toda la historia de principio a fin, de ser testigos de cada momento donde Dios intervino, de cada momento donde la gracia fue más grande que el pecado, la única respuesta que pueden dar es esa: Santo, Santo, Santo. No lo dicen por obligación. Lo dicen porque es la única verdad que contiene todo lo demás. Porque Lucifer temblaba. Volvamos a Lucifer. Hay un momento en la historia del cielo que los textos no describen en detalle, pero que podemos intuir entre líneas. Un momento donde la rebelión comenzó a desmoronarse, donde la soberbia empezó a encontrar sus límites. Lucifer sabía de los 4 guardianes, y sabía algo sobre ellos que lo hacía diferente a ellos de una manera fundamental. Los 4 guardianes no existían para sí mismos. Lucifer sí. Esa era la diferencia. Esa era la grieta por donde entró la corrupción. Lucifer, en medio de toda su belleza y todo su poder, era un ser que en algún momento se convirtió en el centro de su propia historia. Los guardianes del trono jamás lo fueron. No tenían historia propia. Su existencia era completamente orientada hacia Dios. Sus ojos, los cientos de ojos que cubrían sus alas y sus cuerpos, nunca miraban hacia adentro. Siempre miraban hacia afuera. Siempre miraban hacia el trono. Y eso los hacía invulnerables a la única arma que Lucifer sabía usar. El orgullo no puede conquistar a alguien que no tiene ego que seducir. La ambición no puede mover a alguien que no tiene deseos propios. La mentira no puede engañar a alguien cuyos ojos nunca duermen y cuya visión no tiene punto ciego. Lucifer sabía todo esto, y por eso, aunque se rebeló, aunque marchó con su ejército de ángeles caídos, aunque dijo 5 veces «yo haré», en algún lugar de su ser corrompido sabía que había 4 seres que nunca seguirían, 4 seres que nunca se doblarían, 4 seres frente a los cuales toda su belleza y todo su poder eran simplemente insuficientes, porque el poder de los 4 no viene de ellos mismos. Viene de lo que guardan, y lo que guardan es infinito. La pregunta que cambia todo: ¿por qué importa esto? ¿Por qué debería importarnos saber que hay 4 seres creados antes de la luz, guardianes del trono, frente a los cuales hasta Lucifer conoce su límite? Porque cambia la forma en que entendemos nuestra propia historia. Si existe un trono en el centro del universo, y si ese trono ha tenido guardianes desde antes del tiempo, y si esos guardianes nunca han flaqueado, nunca han dudado, nunca ha necesitado un descanso de su vigilancia, entonces significa que lo que ese trono representa nunca ha estado en peligro. Ni un solo segundo. Ni en el caos de la rebelión de Lucifer. Ni en el momento más oscuro de la historia humana.
ni en el instante donde Jesús, colgado de una cruz, preguntó por qué Dios lo había abandonado. El trono siempre estuvo ahí. Los guardianes siempre estuvieron ahí. Y eso significa que la historia nunca ha estado fuera de control. Nunca. La criatura con ojos en todas partes. Hay algo en la descripción de estos seres que me persigue. Los ojos. Ojos en los bordes de las ruedas. Ojos dentro de las alas. Ojos alrededor de sus cuerpos. El libro de Apocalipsis dice que estaban llenos de ojos por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera. ¿Qué significa tener ojos por dentro? Significa que ven lo que nadie más puede ver. Ven no solo el mundo exterior, sino también lo que sucede en el interior de las cosas, en el interior de los corazones, en el interior de las intenciones, en el interior de los momentos que nadie más presencia. Y nunca cierran esos ojos. Cuando tú estás en tu cuarto más oscuro, en tu momento más secreto, en el lugar donde crees que nadie te ve, ellos ven. No para juzgarte, sino porque su función es precisamente esa. No hay nada que quede fuera de la vista del trono que guardan. Eso puede sonar aterrador, o puede sonar como la cosa más reconfortante que hayas escuchado en tu vida. Depende de lo que estés haciendo en tu cuarto oscuro. Si estás huyendo de algo, sí, es aterrador. Pero si estás llorando solo, si estás orando sin palabras, si estás en ese momento donde lo único que puedes hacer es sobrevivir otro segundo, la idea de que hay ojos que nunca duermen mirando hacia ti desde el trono del universo debería darte algo que muy pocas cosas en esta vida pueden darte. Paz. Lo que los cuatro nos enseñan. Hay 4 lecciones que estos seres, creados antes de la luz, guardianes del trono, temidos incluso por Lucifer, nos dejan. La primera, la fuerza verdadera no grita. El guardián con rostro de león no necesita rugir para que todos sepan que está ahí. Su presencia es suficiente. El poder que necesita demostrarse constantemente no es poder real. Es miedo disfrazado de valentía. La segunda, la paciencia es una forma de poder que muy pocos comprenden. El guardián con rostro de buey ha estado en el mismo lugar desde antes del tiempo, sin moverse, sin cansarse. La paciencia no es pasividad. Es la fuerza suficiente para esperar sin corromperse. La tercera, ver verdaderamente es un acto de amor. El guardián con rostro humano no solo observa, comprende. Y comprender al ser humano, con todas sus contradicciones y su fragilidad y su tendencia a arruinar exactamente lo que ama, y aún así seguir mirando sin apartar los ojos, eso es lo que se parece al amor de Dios. La cuarta, siempre hay altura que nadie más puede alcanzar. El guardián con rostro de águila representa lo que está más allá de lo que podemos imaginar. Hay dimensiones de la realidad que todavía no podemos procesar. Hay profundidades en el ser de Dios que ni siquiera los ángeles más antiguos han explorado completamente. Y eso no es una amenaza, es una promesa. Siempre hay más. El momento donde todo converge. Hay un versículo en el libro de Apocalipsis que une todo esto. Capítulo 5. El ángel pregunta con voz fuerte quién es digno de abrir el libro sellado. Nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra puede abrirlo. Juan llora, y entonces uno de los ancianos le dice que no llore, porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Y Juan mira hacia donde debe estar el león, y ve un cordero como si hubiera sido inmolado. Y cuando el cordero toma el libro, los 4 seres vivientes caen. Caen, estos seres que existen desde antes de la luz, que han visto todo, que nunca han dudado, que nunca han fallado, que hacen temblar al mismo Lucifer con su sola existencia. Caen delante del cordero, y eso lo dice todo. No caen porque estén derrotados, caen porque reconocen algo que los sobrepasa incluso a ellos. Caen porque el poder que guardan, el poder que está en ese trono, no es abstracto. Tiene una cara, tiene manos, tiene cicatrices, y esas cicatrices son más poderosas que toda la gloria que han guardado desde antes del principio. Para el que está leyendo esto, no sé dónde estás mientras lees estas palabras. No sé si estás en un momento de fe tranquila o en uno de esos periodos oscuros donde el cielo parece silencioso y la oración parece rebotar contra el techo. Pero quiero que te lleves algo de todo esto. Antes de que existieras, Dios ya tenía guardias en su trono. Antes de que nacieras, antes de que cometieras tu primer error, antes de que empezaras a preguntarte si mereces amor o gracia o una segunda oportunidad, los 4 ya estaban ahí. Ese trono nunca ha sido desatendido, ni un segundo. Y Lucifer, con todo su poder, con toda su inteligencia, con toda la belleza que alguna vez tuvo, no pudo tocarlo. Lo que eso significa para ti y para mí es más simple de lo que parece. Significa que el poder que controla tu historia no es frágil, no se cansa, no duerme,
No puede ser corrompido por la belleza de ningún ser que decida rebelarse. Y cuando ese poder decidió hacerse pequeño, cuando decidió bajar del trono que esos 4 guardan y nacer en un pesebre en Belén, lo hizo sabiendo exactamente lo que le iba a costar. Lo hizo de todas formas. El principio que nunca termina. Volvemos al principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de eso, había 4. Antes de la luz, había guardianes. Antes de que tú existieras, había alguien mirando el trono que rige el universo en el que ibas a vivir. Y después de que esta historia termine, después de que el último capítulo del Apocalipsis se cierre, después de que el tiempo ya no sea necesario porque la eternidad habrá comenzado, esos 4 seguirán ahí, diciendo lo único que hay que decir cuando has visto todo lo que hay para ver. Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Y alrededor del trono había 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis 4 versículos 6,8.